En este módulo veremos los contenidos en abierto. En los últimos años ha surgido la necesidad de poder acceder de forma abierta a los contenidos educativos y de investigación. En este sentido, en la Universidad de La Laguna promovemos el acceso abierto a los contenidos educativos para que puedan ser compartidos, reutilizados y distribuidos en Internet, así como hacerlos accesibles a través de sus distintos repositorios institucionales, tales como el RIUL, OCW, Campus MOOC o Campus Media. El acceso abierto, o en inglés Open Access, es el acceso inmediato, sin necesidad de registro, suscripción o pago, es decir, sin restricciones, al material educativo académico, científico o de cualquier otro tipo. Esto significa que cualquier usuario individual puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los documentos productos de la actividad investigadora, docente o artística. La Universidad de La Laguna dispone de un grupo de trabajo sobre Open Access, del cual formo parte, y este grupo impulsa las acciones de adopción de medidas de apoyo al acceso abierto en la universidad. Por ello, con el objetivo de fomentar los recursos educativos abiertos en este módulo, veremos qué son y qué podemos hacer para crear, modificar, reutilizar materiales en abierto. Primero, veremos qué es un recurso en abierto, si podemos acceder a él, copiarlo, modificarlo o redistribuirlo. Para ello hay que asegurar que el recurso es realmente accesible, es decir, visible, localizable, copiable y gratuito, y además que su formato nos permita hacer modificaciones. Y para eso tiene que tener una licencia en abierto, para distribuirlo y publicarlo. En cuanto a la publicación de un recurso abierto, tenemos que primero escoger un formato abierto, traducirlo y localizarlo, es decir, adaptarlo a la cultura local, etiquetarlo, escoger una licencia en abierto y luego subirlo a un repositorio. Los formatos abiertos están basados en estándares y diferentes especificaciones que nos permiten manipularlos a través de software libre y fomentan que los recursos se preserven a largo plazo. Sobre las licencias más utilizadas en recursos en abierto, podemos comentar las licencias Creative Commons. Estas licencias nos permiten definir cómo queremos que sea compartido nuestro contenido y tiene diferentes opciones que nos permiten la reproducción, la distribución, la comunicación pública sin finalidad comercial. Por ejemplo, podremos elegir entre las opciones de solo reconocimiento de autoría, o reconocimiento y compartir igual, o reconocimiento sin obra derivada, o reconocimiento no comercial, o reconocimiento no comercial y compartir igual, y finalmente reconocimiento no comercial sin obra derivada. Si eres autor o titular de los derechos de explotación del recurso, deberás elegir la licencia que consideres adecuada e incluirla en el propio contenido. Por último, si deseas colgar tu material educativo en el campus virtual de la Universidad de La Laguna, tienes que recordar que solo se pueden subir materiales abiertos o en donde se posean los derechos de autor. En este sentido, existe un protocolo de publicación de materiales didácticos en el campus virtual, el cual debes leer para asegurarte que no infringes los derechos de autor en tus materiales.